Hola, bendiciones de Dios para ti. Bienvenido al estudio del Evangelio de Juan en una producción de la Iglesia Metodista de México, Templo del Divino Salvador en Querétaro, como parte del programa de estudio de la Escuela Bíblica Dominical para aprender en casa. En este video veremos el capítulo 3 del Evangelio de Juan, libro de estudio de nuestra Iglesia en el año 2020. Comenzamos. Los temas de esta lección son Jesús y Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo, el amigo del esposo y el que viene de arriba. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, del 1 al 3. Los fariseos, una secta política y religiosa en tiempos de Jesús, reconocidos por la aplicación estricta de la ley de Moisés, pero también por su hipocresía religiosa, creían en la inspiración del Antiguo Testamento, en la venida del Mesías, en los milagros y en la resurrección. El personaje mencionado era, pues, un fariseo y su nombre era Nicodemo. Sin embargo, la desconfianza de Jesús ante la multitud cambió ante este hombre porque era sincero. Su preocupación por el reino es confrontada con su realidad personal. Esa realidad era inoperante frente a Dios porque Dios trata contigo en lo más íntimo, pero también requiere transformaciones en lo más íntimo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, del 5 al 8. Aunque Jesús usó el concepto de nacer de lo alto, Nicodemo no muestra capacidad espiritual para comprender esto, y es por ello que Jesús no estaba hablando en cuanto a un nacimiento físico, sino más bien de un nacimiento espiritual. Pero además Jesús le da mucha importancia al ser nacido del agua y del Espíritu, pero no se refiere al bautismo, sino al renacimiento por medio del agua, que es la palabra de Dios, y al Espíritu, y esa transformación viene a ser una nueva naturaleza, un nuevo aliento de vida. Jesús lo explica usando la misma palabra en griego, espíritu y viento. Las corrientes de aire y los vientos son elementos que los seres humanos aún no pueden controlar, pero sí sabemos cuándo soplan. Sí nos es posible saber cuándo está obrando en las vidas y en los corazones. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, del 9 al 15. Ante la pregunta de Nicodemo, Jesús le afirma que él era el único que podía hablar sobre el cielo, porque él era el único que había estado en el cielo. Haciendo una analogía entre la serpiente que fue levantada por Moisés en el desierto a causa del pecado del pueblo, Jesús predice que él será levantado de la misma forma para estar presente en la vida y memoria de todo aquel que en él cree. Pero a diferencia de aquello, ahora la expectativa del creyente no es curarse de la ponzoña, sino obtener la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3, 16 y 17. Jesús plantea dos necesidades: que la persona nazca de nuevo y que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero la motivación de todo ello es el amor de Dios al mundo. La salvación se consuma por la gracia de Dios. Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo te salva Dios a ti? Confiando plenamente en Él, como el que llevó la pena de tus pecados. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, del 18 al 21. Jesús está hablando del juicio de Dios. No olvidemos que está hablando con Nicodemo, quien como buen fariseo espera a un Mesías como juez implacable. Jesús le estaba diciendo que en esta ocasión Dios no había enviado a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. La palabra que se traduce aquí del griego por mundo es cosmos, y esto quiere decir que el propósito redentor de Dios abarca al mundo entero. No vino para condenar ni para juzgar al mundo, sino para salvarlo. En Daniel 7, 13 y 14 encontramos que habló de él como el juez del mundo entero. El amigo del esposo. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Juan 3, 22 al 26. Parece que los discípulos de Juan el Bautista estaban algo celosos de la popularidad de Jesús. Parecieron sugerir a Juan que ni aún debía mencionar el nombre de Jesús, implicando que en principio había sido un error haber dado testimonio de él, porque ahora todos se iban con Jesús. Pero observemos la reacción de Juan. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3, del 27 al 30. ¿Quién era la esposa? La iglesia. ¿Quién el esposo? Jesús. El que tiene la esposa es el esposo, dijo Juan. Entonces, ¿quién era Juan? Él era el amigo del esposo. Es verdad que él estará presente en la cena de las bodas del Cordero, pero él no formaría parte de la iglesia. Al ser el último de los profetas del antiguo pacto, llegó para anunciar la venida del Mesías. Reconocía entonces la autoridad de Jesús y anunciaba que su ministerio estaba llegando a su fin. El que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo,
y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3, del 31 al 36. Juan expuso con toda claridad que el Señor Jesucristo era superior y presentó este maravilloso testimonio sobre el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y eso aplica para ahora mismo. Es evidente que Juan el Bautista predicó el Evangelio. Proclamó que los seres humanos están perdidos sin Cristo, pero que pueden tener vida eterna por la fe en Cristo. Conclusiones. Aún perteneciendo a un grupo religioso reconocido por sus hipocresías, Nicodemo y su sinceridad son confrontados por el nuevo nacimiento como requisito para entrar al reino de los cielos. La vida eterna es la máxima manifestación de ser parte del reino y es para todo aquel que cree en Jesús. El rechazo a Él traerá perdición y condenación eterna. El amor a Dios es para el mundo entero. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todos los que crean en Él no se pierdan. El Mesías ya no es juez implacable, sino Salvador amoroso. Juan el Bautista dio reconocimiento pleno a Cristo como esposo de la Iglesia y solo se reconoció a sí mismo como mensajero del Mesías. Evaluación y reflexión. ¿Qué le pasa a un individuo antes de ver el reino de Dios? Jesús explica que este segundo nacimiento no es un nacimiento natural de la carne. ¿Qué tipo de nacimiento es? ¿Qué tipo de cargo desempeñaba Nicodemo en Israel? ¿Qué ilustración del Antiguo Testamento usa Jesús para significar el ser levantado en la cruz? ¿Qué motivó a Dios para dar a su Hijo unigénito? ¿A qué fue enviado Jesús al mundo? ¿Cuál es la condición del hombre si no cree en el nombre del unigénito de Dios? ¿Por qué los hombres aman más a las tinieblas que a la luz? Si vienen a la luz, ¿qué pasará con sus obras malas? ¿Quién dijo, es necesario que Él crezca para que yo mengüe? ¿Qué obtiene el hombre si cree en el Hijo? ¿Qué pesa sobre el hombre si no cree en el Hijo? Consejos para estudiar la Biblia. El pastor John Wesley, fundador del metodismo, recomienda algunos consejos prácticos para estudiar la Biblia. Establece un tiempo para la lectura, si es posible cada mañana o cada tarde. Lee con el único propósito de conocer la voluntad de Dios y con la firme resolución de cumplir su voluntad. Lee con atención constante para ver la conexión y la armonía de estas grandes doctrinas: el pecado original, la justificación por la fe, el nuevo nacimiento y la santidad interior y exterior. Ora fervientemente y seriamente antes de leer la Escritura, para entenderla como sólo puede entenderse a través del mismo Espíritu Santo que las inspiró. Del mismo modo, debemos terminar la lectura con una oración. Mientras leas, haz una pausa para examinarte a ti mismo, tanto en lo referente a tu corazón como a tu vida. Utiliza de inmediato todo lo que Dios te muestre para tu salvación presente y eterna. Gracias por tu atención a este video. Si te gustó, compártelo por favor. Sigue los canales oficiales de la Iglesia Metodista del Divino Salvador de Querétaro para más contenido. Dios te siga bendiciendo en el estudio de su palabra.